¿Dónde nos habíamos? ¿Qué fue lo último que hablamos de planeación? A ver, De unidad. Los principios, dice. Los principios de planeación. los principios de la planeación. Cuando me dice de unidad, yo no sé de qué me habla. ¿Ah? Ya para quienes todavía no saben responder, aprendan a responder, ¿ok? Bien, hablamos de los principios. Y con seguridad habíamos hablado acerca de del último principio, que es el principio de unidad, ¿no es cierto? Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Adelante. Muy bien, muy bien. Espero que obviamente estén todos así. Bueno, siguiendo con los principios, tenemos que hablar del último principio, que también ya lo había explicado. Me acuerdo que lo expliqué, pero parece que no se les quedó. Es el cambio de estrategia. Y cuando hablo de estrategia, obviamente voy a ver más adelante, se constituye en un plan. Una estrategia es un plan. Cuando hablo de estrategia me refiero precisamente a los caminos que se deben seguir para alcanzar o para llegar al objetivo. Y bueno, cuando hablo del principio del cambio de estrategia, los planes no solamente se lo hacen para pasado mañana o para el siguiente año, sino que obviamente hay planes que se desarrollan tanto a corto, mediano como largo plazo. Por lo general, por lo general, cuando los planes se hacen a mediano y largo plazo, suelen suceder algunas situaciones, ¿cierto?, que pueden interferir en el logro de los objetivos. Es decir, pueden suceder acontecimientos en el medio, naturalmente, que pueden volver, mejor dicho, inalcanzables ciertos objetivos. Por lo tanto, entonces, en este aspecto hay que considerar y hay que tomar en cuenta, por eso es que hablamos del cambio de estrategia, deberíamos pensar en buscar otro camino para poder llegar a la meta que nos hemos trazado sin cambiar, obviamente, esa meta o ese objetivo. Y esto es lo que planteo aquí precisamente. Cuando un plan se extiende en el largo, y lo dije, ¿por qué no en el mediano plazo? Porque también hay que considerar, sería necesario rehacer completamente el plan, rehacer completamente el plan, pero sin cambiar los propósitos u objetivos iniciales. Solamente se tienen que cambiar las estrategias para alcanzar esos objetivos. Por decir, por ejemplo, si alguien pensó hacer un viaje hoy día, pensó salir a las 6 de la mañana y llegar, por decirles, a Cochabamba a las 7 u 8 de la noche, pero se han topado con algo inesperado, con algo imprevisto, bloqueo de camino, bloqueo de salida. Entonces, no tienen otra opción que volverse a su casa y esperar que pase todo esto. Pero si somos inteligentes y tenemos urgencia de ir, ¿nos queda algún otro camino? ¿Nos queda alguna otra alternativa para poder realizar ese viaje? ¿Entienden de qué estoy hablando o no? A ver, ¿qué es eso más o menos? A ver, ¿qué es eso más o menos? Pero ¿no he planteado acaso la urgencia de llegar? ¿No he planteado la urgencia de llegar? Entonces, ¿qué otra alternativa tienen ustedes? ¿Qué otra salida? ¿Qué otro plan? Podría viajar en avión.
Pero correcto, hombre, correcto. ¿Por qué no viajar en avión? ¿No es cierto? Entonces yo me vuelvo o no voy a la terminal a agarrar, a tomar el bus y directamente me voy pues a una empresa aérea y tomo un pasaje y me tengo que ir. ¿Acaso no es otra alternativa? ¿Acaso no es otro camino? ¿No es otra vía que me puede llegar, que me permita alcanzar el objetivo? ¿Entienden o no? Porque si no estoy hablando en vano. Sí, licenciado, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que significa los principios de planeación, los principios de planeación. Que espero que entiendan que es un principio, ¿no es cierto? A ver, David Tito, ¿qué es un principio? Para que lo entendamos, porque si no estamos hablando en vano. ¿Qué es un principio? ¿Me escuchó David Tito? Encienda su micrófono, su audio, habilite. Ahora, son normas o son normas, los principios son normas que nos son normas que nos da, a ver, ¿cómo podría ser? Un poco liso, un plato. No tiene idea, no tiene noción de lo que es un principio. Entonces, a ver, siguiendo con usted, porque lo que me interesa es que entienda. Entonces, ¿qué entendió, por ejemplo, qué es lo que se debe hacer cuando se habla de los principios de planeación? ¿Me está oyendo o no? ¿Cómo se dice? ¿Me escucha o no? ¿O está perdido usted? Me escucho un poco, sí. ¿Cómo es un poco? ¿Qué tanto es un poco? Tiene corte, mi gente. Arregle su equipo, por favor. Arregle, porque de nada sirve, no, o sea, de nada sirve que yo le mire la cara si no escucha. ¿Entienden? A ver, Canaviri, a ver, un poco siguiendo con la misma temática, ¿qué es un principio? ¿Y qué se debe hacer y qué se debe hacer con los principios de planeación? ¿Y qué debe hacer en todo caso? ¿Qué debemos hacer? ¿Para qué diablo estamos explicando los principios de planeación? ¿Qué se deben hacer con esos principios? ¿Qué nos indica? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pero, a ver, vamos por parte, a ver si es un poquito creativo, ¿ya? Puede hablarme tranquilamente de uno de los 5 o 6 principios que hemos dicho. No hablarme así, divagarme que no le entiendo nada. Por eso, a ver, por eso, a ver, ¿qué hace usted para cumplir con ese principio? Ese principio, qué le dice? ¿Cuál es el rumbo? A ver, aprendamos a hablar, por favor. En términos administrativos, ¿de qué se habla? ¿De rumbo o de qué cosa se habla? Bueno, pues entonces aprenda, por favor, aprenda. Ya no estoy hablando con un novato de primer semestre. ¿Entiende?
Entonces, ¿qué nos indica ese objetivo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es el gran problema, que ustedes no hacen lo más mínimo para poder entender las cosas. ¿De qué sirve que estén aquí cuando no entienden? A ver, Vargas, a ver, sáqueme de esa duda, por favor. Licenciado, los principios son los que tenemos que tomar en cuenta al iniciar la planeación, ¿no? Es como una guía que se pueden aplicar para alcanzar el objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, he hablado del principio de la factibilidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder cumplir con ese principio? El principio de la factibilidad. La verdad o sea, Dedíquese, por favor, abra su libro. Han tenido dos, 3 semanas y no han tocado su libro. Es una vergüenza, realmente. A ver, Cayo. Es una vergüenza, realmente. ¿Me escucha, Cayo? Sí, licenciado, lo escucho. ¿No sabe dónde trabaja su marido? El principio de flexibilidad, por ejemplo, debemos adaptarse o elaborar un plan ¿Dónde trabaja el hombre? conveniente y ser flexibles con las situaciones que se nos pueden presentar a diario. Por ejemplo, ahora tenemos una carrera por sacar adelante y se nos ha presentado la pandemia y tenemos que adaptarse a la manera virtual para seguir avanzando. ¿Es su audio, Nicole? Es que escucho una bulla. Ya, no le entendí porque la bulla no me dejó no entender. Jocelyn Rodríguez, ¿qué pasó con su video? Jocelyn Rodríguez, ¿me está escuchando? Jocelyn Rodríguez, ¿me está escuchando? Persona que no esté con su video habilitado lo voy a retirar de clase. Eso fue lo que dije. Jocelyn Rodríguez, ¿me está escuchando? Sí, licenciado, solo que Claro, solo que no estoy atendiendo. Jocelyn Rodríguez, ¿me escuchó? Lice no da como que mi cámara, por eso en todas las clases no Ya, me sale. lo siento mucho. Arregle su equipo. Ya, vuelvo a la próxima clase. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, Lice, está bien. A ver, Martínez. Sí, Lice. ¿Para ¿Me qué cree escucha? para qué cree que le hablé? El principio de la flexibilidad. Primero, ¿qué es un principio? ¿Y para qué nos sirve? ¿Qué idea nos dan los principios de planeación? Como dijo el anterior compañero, son una guía para poder alcanzar el objetivo que uno tiene, ¿no?
como empresa o dependiendo del trabajo que esté haciendo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Yo he dicho al inicio, o sea, no es simplemente por mencionar los principios y ya, ¿no es cierto? No es simplemente por mencionar los principios y ya. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces con esos principios? Ponerlos en práctica para poder llegar al objetivo. Dicen. ¿Y Son una qué, guía. qué significa ponerlos en práctica? Poder realizarlos, porque mediante eso, como le dije, es una guía para poder alcanzar el objetivo que tenemos como empresa. O sea, a ver, aprendamos a expresarnos, porque cuando expresamos mal las cosas nos chipamos y nos perdemos. ¿Ya? Ponerlos en práctica. ¿Qué significa ponerlos en práctica? Les dije. Ustedes me dicen que es una guía. Por ejemplo, cuando se habla voy a insistir con eso, o del principio de la unidad, por ejemplo. ¿Qué nos indica, qué nos enseña, qué nos dice ese principio que debemos hacer cuando se está haciendo un plan? La unidad, para poder alcanzar el objetivo tenemos que, bueno, el principio de la unidad nos dice que para poder alcanzar el objetivo, me espera, Alicia, un momento. Si quiere le doy hasta la próxima semana para que lo lea, ¿ya? ¿Sí? Tiene para la próxima semana porque la próxima semana voy a tomar examen. Bueno, Alicia, me va a disculpar. Realmente, o sea, no me dan ganas de pasar clases así, con ese tipo de actitudes y de rendimiento que tienen. Pésimo, pésimo, pésimo. Todo eso ya ustedes deben manejar. Pésimo. A ver, Frías. Presenta, licenciado, a lo que yo le entendí de los principios de planeación, los principios sobre los que se fundamenta el plan, le dan el carácter científico para orientar tanto las técnicas como los métodos para su diseño e implementación, era lo que había leído del libro. Todos los principios son importantes. El orden en el que se refiere no determina su importancia. No, a ver, no lo trate de aprender de memoria, por favor, Jennifer. No se trata de aprender de memoria y rezar de memoria lo que dice el libro. Se trata de entender, de comprender. Solamente así usted va a entender y va a poder realizar las cosas. ¿Ok? Parece que ustedes no han pasado Administración 1. Y ahí obviamente se habla de principios administrativos. Y ahí se dice claramente que los principios efectivamente son especies de guía, de normas. ¿Y para qué? ¿Y qué se hacen con las normas? ¿Ah? ¿Qué se hacen con las normas? ¿Para qué sirven las normas? ¿Para pasárselas por cierta parte? ¿Ah? ¿Qué se hacen ¿Qué se hacen con las normas? Se las cumple. Bueno, entonces, obviamente, con los principios, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir todos los principios de planeación. Muy bien, y cuando le hablo, por ejemplo, del principio de objetividad, por decirle, es uno de los objetivos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Y qué es lo que nos induce y nos dicen que tenemos que hacer sí o sí, llueva, truene o caiga rayo? ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando hablamos del principio de la objetividad. ¿Alguien me puede decir? Cambiar de estrategia. Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Miren ustedes, el principio de la objetividad es que dice que hay que cambiar de estrategia. A ver,
alguna persona que se haya preocupado por leer? Nadie. Ese principio, licenciado, nos decía que teníamos que basarnos en datos reales y no en opiniones subjetivas. Tenían que ser datos reales y exactos. Muy bien, o sea que cuando estamos haciendo un plan, ¿me escucha, Siles? ¿Sí? ¿Me escucha, Siles? Cuando estamos haciendo un plan, no debemos utilizar datos entonces que nos dio una abuelita, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? No Sí. debemos actuar de acuerdo a lo que nos soñamos la noche anterior, ¿sí o no? Entonces, ¿a dónde tenemos que recurrir, por ejemplo? A ver, deme un ejemplo así rápido. ¿A dónde tenemos que recurrir para poder elaborar naturalmente un plan dentro de lo establecido por esos principios? ¿Tiene alguna idea, por ejemplo? A ver, invéntese un plan. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para que ese plan esté basado obviamente en datos reales, datos concretos, medibles, cuantificables? A ver, genere ideas, no se trata simplemente de venir a mirar el libro y aprender de memoria. Genere ideas. ¿Qué haría usted en un plan? A ver, cualquier plan, invéntese. Vean ustedes, estoy seguro que usted sí no ha hecho ni por aquí pasó un plan de profesionalización para profesionalizarse. Por lo que veo. Porque ahí tranquilamente usted puede aplicar esos términos y ese principio. ¿Tiene alguna idea? Bien. Hermano, con ustedes es perder el tiempo. Les reitero, si ustedes no le ponen ganas, allá ustedes, Yo no me voy a aplazar. Los que se van a aplazar son ustedes. ¿Me están oyendo? Así que no simplemente vengan por sentarse. Voy a avanzar rápidamente. Hablamos de diferentes tipos de planes, como por ejemplo el propósito o misión, la visión, los objetivos y las metas o metas. Cuando hablo de misión, hablo obviamente de una de las funciones primordiales o preponderantes por las cuales ha sido creada una empresa. Como se dice en términos administrativos, la misión es la razón de ser de la empresa. Es la razón de ser de la empresa. Sin embargo, la visión, con B, la visión es el lugar a donde se pretende llegar en un periodo de tiempo futuro, porque la planeación no es para ayer, es para el futuro. Los objetivos son los fines, obviamente. Espero que cada uno de ustedes tenga algún objetivo claro, definido, porque así como lo veo, no tienen nada. Ya les he dicho, si no tienen claramente definidos sus objetivos, no saben qué es lo que quieren ni a dónde van a llegar, ni a dónde se quieren dirigir. ¿Ya? Es el punto de partida. Si no tienen objetivos, olvídense. Las estrategias, hace un momento dije, las estrategias son, en términos generales, determinación de los objetivos a largo plazo de una empresa. Y la elección, ojo, y la elección del o de los cursos de acción que habrá de seguirse, así como la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento. Eso es una estrategia. Cuando hablo de políticas, no hablo de la politiquería, hablo de políticas administrativas.
Espero que lo entiendan, espero que lo razonen. Decimos que son criterios. Ojo, las políticas no son normas, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante. No son normas, son criterios generales que orientan y encausan el pensamiento, la decisión de los administradores, valga la redundancia, en la toma de decisiones. Es decir, los administradores, los gerentes, los jefes, cuando van a tomar una decisión, obviamente recurren a esas políticas que, como digo acá, son las que los orientan en la toma de decisiones. Procedimiento, entenderán ustedes qué es un procedimiento, ¿cierto? ¿Saben qué es un procedimiento? ¿Ustedes han seguido alguna vez algún procedimiento? A ver, Vidaurre, Román Vidaurre. ¿Usted ha seguido alguna vez algún procedimiento? Un procedimiento. No tienen ni idea. Miércoles que estamos pobres. Pobres. A ver, Carmona, ¿qué es un procedimiento? ¿Usted ha seguido algún procedimiento alguna vez? Procedimiento es ejecutar una cosa, una actividad, una tarea. Yo a eso le llamaría ejecución. Estoy hablando procedimiento. Arguata, es un procedimiento. Un procedimiento, licenciado, es seguir las instrucciones. Ejemplo, como armar un rompecabezas. A ver, madurémoslo la idea. Seguir las instrucciones, me dice. Seguir las instrucciones. A ver, que nos quede claro. ¿Qué es un procedimiento? Bueno, se desapareció. Villagómez, ¿qué es un procedimiento? Es un método para ejecutar una cosa. Un método para ejecutar una acción. ¿Han seguido ustedes algún procedimiento? Por ejemplo, ¿no entienden el proceso, el procedimiento para inscribirse? ¿No han seguido ustedes ese procedimiento? ¿Hay o no hay un procedimiento para inscribirse a la universidad? Sí, dicen. ¿Ah? ¿Quién dijo sí? Sí. ¿Y cuál es ese procedimiento? A ver, enuméremelo. Primero tenemos que pagar la inscripción, que dependiendo del colegio. ¿Ya? Luego tenemos que ir a dar nuestros papeles, información, bueno, primeramente información, dar nuestros papeles, luego pasar el examen del PCA e inscribir las materias, ¿no? O sea, son pasos, ¿no es cierto?, que se deben seguir. Que si uno no cumple uno de esos pasos, ¿puede hacer el subsiguiente? No. Bueno, pues entonces, señores, no tienen un poquito de jana en la cabeza. Tan sencillo como eso. Pues son cosas que lo vivimos a diario. A diario seguimos procedimientos. Por ejemplo, ustedes no pueden ingresar hasta que yo no les dé el visto bueno o levante, ¿no es cierto?, la bandera para poder pasar clases. Y aquí tienen una serie de pasos que seguir. Entonces, de eso se trata el procedimiento. Son planes a través de los cuales se establece un método, un conjunto de pasos secuenciales para el manejo de alguna actividad futura. Por eso que decimos, y lo aclaro acá, que son secuencias cronológicas, espero que entiendan eso, secuencias cronológicas
de las acciones que se quieran realizar. Muy bien, el ejemplo del procedimiento de inscripción estaba bastante claro. Las reglas, ¿saben ustedes qué son las reglas? Ya dijeron, las reglas hay que cumplirlas, sí o sí. A diferencia, obviamente, de la política, a diferencia de las políticas, las reglas son de cumplimiento obligatorio, así como les digo, por ejemplo, yo ahora, quien no esté habilitado, que no tenga habilitado su video, se va a ir de la clase. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una regla. ¿Ah? Son reglas. Una regla que Hemos establecido una serie de reglas para desarrollar nuestras clases, ¿no es cierto? Y no es para que nos los pasemos por cierta parte, les dije, es para cumplirlas. Entonces, a diferencia de las políticas, las reglas tienen un cumplimiento obligatorio. En cambio, las políticas son guías de orientación. Los programas, a ver, ¿cómo no van a entender qué es un programa? Por ejemplo, cuando se hace un programa de festejos, ¿han escuchado ustedes hablar de eso? ¿Ah? ¿Han visto el programa analítico de la materia? ¿Se han tomado la molestia de leerlo, de verlo? De seguro que no. Entonces, obviamente no van a entender qué es un programa. Pero, como les digo, se habla de una fiesta, de una celebración y ustedes hacen un programa. ¿Sí o no? Finalmente, el presupuesto, que como decimos es la formulación de los resultados que se esperan lograr, pero en términos numéricos o monetarios. Lo que se denomina como un programa o un plan en cifras. Otro tipo de planes que se puede elaborar está en función al tiempo de su ejecución. Ahí hablamos de planes de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Cuando hablo de planes de medio plazo, hablo de planes de corto plazo, hablo de planes que en su ejecución solamente se contempla un año. Pero dentro de esa clasificación de planes de corto plazo podemos hablar de planes mediatos y de planes inmediatos, que van obviamente de 1 a 6 meses y de 6 a 1 año. Los planes de mediano plazo que abarcan de 1 a 3 años y los planes de largo plazo que son mayores a 4 años. También podemos encontrar planes en función al nivel jerárquico donde se los elabora. Por ejemplo, no es lo mismo el plan que elabora el hijo al plan que elabora el padre. En la empresa no es lo mismo un plan, parafraseando lo que dije hace un momento, en la empresa no es lo mismo un plan que elabora un capataz que un plan que elabora el gerente general de la empresa. Y ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo cuando hablo de los tipos de administradores. Entonces, dentro de esa clasificación podemos hablar, por ejemplo, de planes estratégicos, planes tácticos. Los planes estratégicos se los elabora obviamente en la cúpula, en la cabeza. Los planes tácticos funcionales se los elabora en los niveles medios. Y los planes operativos, que como su nombre lo indica, se los desarrolla en los niveles más bajos de las estructuras. Y ahí estoy haciendo mención a los tipos de administradores que ya mencioné en el tema de introducción que hice. Y finalmente, podemos hablar de planes según el área de su aplicación. Según el área de su aplicación. Me voy a salir un momento y voy a volver a reingresar. Les paso enseguida el link.